Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al 10º episodio de la segunda temporada del podcast de Adomain, un episodio especial dedicado a las madres de esta Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Hoy compartí con una pasada presidente de Adomain, pero quien es para mí una madre en la medicina, porque sin lugar a dudas es una de las profesoras o de las maestras que más me marcó durante mi carrera universitaria y que más me inspiró para ser un médico internista el día de hoy. Hablamos con la doctora Astrid Martínez. Tiene una historia de vida espectacular que espero que disfruten tanto como yo lo hice. Hola, mi querida maestra Astrid Martínez. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿Cómo pri- se siente? me siento muy bien y al lado tuyo, mucho mejor. Quiero agradecerte la invitación. Yo no soy muy amiga de los podcasts, pero al ser esta una actividad de Adomain, yo me siento comprometida y es un deber apoyarla y por eso estoy aquí. Y se lo agradezco muchísimo porque sé que ha significado un gran sacrificio para usted y para Dirce, que también la gente vio el primer episodio de este mes que salió hace 15 días. Muy bien. Entonces, doctora, comencemos hablando un poco de usted. ¿De dónde es? Porque sabemos que no es dominicana. No, soy colombiana. Yo nací en una ciudad que se llama Barranquilla, al norte de Colombia. Es un puerto marítimo del mar Caribe y está rodeada por agua por el río Magdalena, que es un río muy grande en Colombia. ¿Y cómo llega a República Dominicana? ¿Qué ¿Conoces es su historia? y conoces a Barranquilla, Sí, claro, por que mucha salsa. es no tanto, mucha cumbia. Ok, Es muy famosa por los carnavales sí. que reúnen muchos artistas famosos, muchos desfiles, carroza, disfraces y mucho baile cumbia. Sí, hay mucha cumbia, pero también, de hecho, hay salsas que mencionan Barranquilla Sí, también. sí, somos salseros también. Sí, Bailamos salsa y vallenato, muy bien. pero la cumbia es nuestra música, o sea, Y originaria de Barranquilla, Barranquilla. por el mar Caribe, ¿le recuerda a República Dominicana un poquito? Sí, claro. O sea, hablamos parecido y también el clima. Como es costa, es como Santo Domingo. Ok. Ujú. Sí, Y pero es muy poblada. sí, como cuántas personas hay en Barranquilla? Actualmente hay 1.500.000, pero el territorio es como de 150 kilómetros, o sea, es pequeño, pero es muy poblado. Sí, mucha gente Pero internacional. sí, ahora se ha desarrollado mucho. Sí, el turismo en Colombia, después de que pasó esa época terrible de la inseguridad, ha Sí, remontado bastante. sí. Y esos destinos, yo fui a Cartagena, es el único lugar de Colombia que he ido Sí, hasta toda ahora, cerquita de y Barranquilla. me dicen que queda muy cerca y que se parece mucho también la A dos población. horas en carro. Ok. Ujú. Entonces, doctora, ¿cómo es su familia? ¿Cómo estaba compuesta su familia? Bueno, mi padre y mi madre ya fallecieron. Mi padre em, trabajó bueno, él estudió mecánica de aviación y trabajó en una empresa muy conocida, la más grande en Colombia, de aviación, Avianca, Sí, durante 30 años. Pero además de eso, mi padre en Colombia era muy conocido porque era un político de izquierda y ok. era un dirigente sindical. Entonces, mi padre estudió la escuela sindical en Rusia, en Moscú. Wow. Es como una maestría de 2 años. Y entonces él siempre luchó mucho por los derechos laborales y sociales del trabajador colombiano para que tuvieran mejor calidad de vida, para que tuvieran, o sea, buenos salarios, mejores salarios, eh, que se le pagaran las vacaciones,
que tuvieran seguridad social. Y también luchó por los derechos políticos para que ellos tuvieran representación, o sea, la clase obrera tuviera representación en, en el Parlamento. Así es. Sí. Hizo- Y mi mamá lo acompañó siempre en esa lucha, mi mamá también al lado de él luchando. Ella no tenía mucho tiempo porque también se dedicaba a la casa. Nosotros somos 4 hermanos, pero ella era modista, no le gustaba diseñarnos la ropa, o sea, confeccionar. Y aparte de eso, ella le gustaban los negocios también. Sí. Ella vendía su mercancía. Mi papá no le gustaba mucho, pero ella lo convencía, Sí. porque también lo apoyaba en sus trabajos Y que ella vendía. de lucha. Mercancía a las mujeres, prenda y zapatos, sandalias. Me acuerdo que una vez me mandó a comprar unas sandalias cerca de Venezuela, lindísimas, Y de piedra y todo, y las bueno, vendió enseguida. oh, interesante. Sí, ella convencía a mi papá y le decía, no, es para ayudar a las otras personas, lo doy a bajo precio. Exacto. Sí. ¿Y cómo llegas de tener un padre más dedicado a la política, el área sindical, y a su madre que lo acompañaba a decidir estudiar medicina? ¿Por qué medicina? Bueno, medicina, yo desde pequeña me gustaba. Bueno, a mí me gustaban muchísimas cosas, pero siempre la medicina me llamaba mucho la atención. Entonces, y mi papá también estaba de acuerdo. Me decía que quería. Al inicio yo le decía, bueno, ingeniería me gusta, porque me gustan mucho las matemáticas. Y él me decía, bueno, yo tengo un hijo varón. Él decía que tenía a su hijo varón, que mejor él que estudie la ingeniería y tú estudias la medicina. Y Ya, como me yo la gustaba la otra época. medicina, sí, como me gustaba la medicina, este, eh, estudié Muy bien. medicina. Entonces, ¿dónde estudió medicina? Yo estudié en Rusia, en la Universidad Primada de Medicina de San Petersburgo, Iván Petrovich Pavlov se llamaba. ¿Y cómo llegas a Rusia? Bueno, llego a Rusia porque mi papá me gestionó una beca por la Central Sindical de Trabajadores de Wow. Colombia. ¿Y el idioma cómo lo aprendió en Colombia o No, cómo? yo no sabía nada de ruso. Wow. Yo viajé a Rusia y en un año uno aprende ruso. O sea, a los 6 meses estás hablando ruso, porque ellos tienen un programa de que apenas llega, te prohíben hablar tu idioma Nativo. nativo y solamente en ruso, aunque tú no entiendas, pero tú vas grabando, grabando, grabando. Y Wow. en donde uno vive en las residencias estudiantiles, al lado de la universidad, no te permiten vivir con, con latinos, sino con rusos. Entonces, a todos los extranjeros le ponen ruso. Wow. Llegué con 2 compañeras, 2 amigas, y nosotros queríamos estar juntas y no, es con ruso. Me decían, al segundo año, entonces sí pueden vivir juntas, pero Ok. en el primer año te ponen con ruso. Entonces, desde el primer día, la rusa te saluda y te muestra lo que sea. ¿Quieres café? Entonces te trae la taza y te dice, esta es una taza, este es, esta es una cuchara, este es no sé qué. Y Wow. entonces uno va aprendiendo. A la semana uno sabía muchas cosas. Wow. Y después en la universidad, figúrate, uno va y le hablan todo en ruso, uno no entiende nada. Y después te llevan al segundo día, te llevan a ver una película rusa, después a ver una ópera, una obra de teatro, un ballet, y uno va captando y captando. Y aprende uno rápido, rápido. Wow. ¿Y Y éramos qué jóvenes, edad tenía cuando llegó a Rusia? a 18 años. Wow, muy joven. Sí.
¿Y qué tal ese reto? Eh, Era una época diferente en cuanto a la comunicación con su familia. Y por lo que usted me cuenta, una familia muy unida, porque su madre hasta le confeccionaba la ropa y todo. Claro. ¿Cómo fue eso de llegar a un país tan lejano en cuanto a adaptarse lejos de su familia? Bueno, fue un choque de dos culturas completamente diferentes. Y en cuanto también a la política, es completamente diferente. Al principio es como un choque, pero desde que uno llega, uno sabe que tienes que adaptarte. Tú decidiste irte y tienes que someterse a la disciplina, que es bien fuerte, y tienes que someterte a todos los lineamientos, a todos los, como eh, todas las Y exigencias las del reglas. sistema, todas las reglas, reglamentos. Tú tienes que someterse para poder permanecer ahí y Wow. estudiar. ¿Y cuántos años tuvo que durar Yo viví en Rusia 7 años. El primer año es de idioma y, y como de general, todo lo te dan como un repaso de un bachillerato, Ok, ¿cierto? sí, para poder Claro, nivelar. claro, claro, porque las primeras clases son de matemática, de biología, de geografía, etcétera, etcétera, y de literatura, que estábamos como un poquito débiles porque ellos en ese momento pensaban que uno debía saberse toda la literatura rusa Exacto. y, y no es así, porque ellos se sabían, ellos me dijeron en una ocasión que debería haberme leído todos los libros de Chekhov y de Fyodor Dostoyevsky porque son de San Petersburgo y porque ellos se sabían a Cien años de soledad. Que era de Colombia. Y sí, entonces Exacto. es así, ellos eran muy estrictos. Y me imagino que también muy directos, ¿verdad? Sí, Decían las sí, cosas. sí, bien directo. Sí. Ujú. Y los latinos somos más relajados. Entonces eso también tuvo que ser un choque Sí, cultural muy sí. importante. La disciplina sobre todo. Y entonces, Mm, una vez terminó la medicina, decidí regresar a Colombia. sí, yo fui a Colombia. Yo terminé medicina y viajé a Colombia, hice pasantía en Colombia. La pasantía de ley, Sí. sí. En Colombia es igual que acá, que hay que hacer un año de... Un año de pasantía, sí. Lo elegí el año de pasantía en los Llanos Orientales, una región extensa de Colombia. Llanos Orientales no está muy poblada, pero están las comunidades indígenas, Ok. sí, porque quería yo conocer y convivir con los indígenas. Yo tenía eso en mi mente desde que yo llegué, que quería, sea como ellos, como en Rusia, como que te concientizan de que cuando tú vengas a tu país tienes que ayudar al más necesitado. Y casi siempre los indígenas son las poblaciones más deprimidas. Sí, sí, Se ve eso en toda Latinoamérica, incluso cuando uno va a Estados Unidos, las poblaciones con peores enfermedades crónicas no transmisibles son las poblaciones indígenas en Estados Unidos. sí, Y más vicios y todas las cosas también. claro. Yo decidí, sí. Yo estuve en unos meses, estuve trabajando como pasante en cerca de Bogotá, pero luego un doctor que era el director del hospital de donde yo fui el departamento se llama Bichada. Entonces, la capital es Puerto Carreño. Hay un hospital grande. El director de ese hospital era egresado de Rusia, Ok. de la Unión Soviética en ese entonces se llamaba así, Sí. Unión Soviética. Y él me lo encontré en Bogotá, entonces él me dijo que si quieres ir vas a ganar mucho más, 6 veces más lo que están ganando. Y entonces yo fui, yo acepté enseguida, firmé los papeles y Y me se fui. fue. Sí, me fui.
y fue una experiencia increíble, uy, Me imagino. sí, porque trabajábamos en el hospital normal con las salas normales. Claro, ahí es médicos generales, pero no especialistas. Entonces, cada día bueno, no cada día, sino una vez a la semana te tocaba ir a caseríos cercanos, a poblaciones cercanas. A veces eran caseríos indígenas, a veces otros pueblos normales a dar la consulta. Y, y tenías que escoger un mes de tu pasantía para ir ya a regiones selváticas. Ya. Te ibas por el Orinoco, por el río Orinoco, que es frontera con Venezuela. Sí. Ir a los caseríos indígenas. Wow, pero siendo mujer, me imagino que era también mucho más complicado en esa época. Porque no habían tantas experiencias de mujeres o tan visibles, porque ahora las chicas ven muchos ejemplos en Sí, había medios de comunicación. varones Eran más sí, varones. pero yo ya no le tenía miedo a nada. De Soy de ¿no? Rusia y no, ya uno viene, Wow, uy, se sí, cambia completamente la mentalidad. claro, un carácter más fuerte y una mentalidad muy amplia. Y quería conocer y vivir con los indígenas. Así es. Y ¿Y cómo, entonces, y cómo llega usted a esta isla? Cuénteme eso, porque ahora estoy súper intrigado. De Rusia a regresar a Colombia y trabajar con los indígenas, ¿cómo llega a República Dominicana? bueno, en Rusia, conocí a mi esposo, éramos novios allá. eh, Cuando terminamos, decidimos cada uno a su país y que después habláramos. Y en un año no hablamos. No, yo no quería, pues, este, o sea, no quería venir a vivir acá. Yo sabía que él no iba a vivir a Colombia. Entonces, eh, como quería darme ese espacio de ese año. Entonces, cuando yo estaba en el mes ese que te digo que uno va a la selva Selva. y en los caseríos indígenas, uno va como una brigada de salud, porque no fui sola, iba con enfermeras, Era un eh, equipo. era un equipo, sí, odontólogos y los que vacunaban, todo Ok. eso. Entonces, un equipo de salud pública que va. Entonces, uno no tiene comunicación. Es difícil, ¿verdad? Sin celular y No sin... había nada de eso No tampoco. había nada de eso, sino un radio que de un caserío indígena, el caserío más grande, donde hay un puesto de salud, se llega, entonces se hablaba en radio con el hospital. Wow. El hospital llamaba, decía, cuando llegue a Street, entonces me llaman. Entonces yo llamaba al director del hospital, decía, yo estoy bien, él siempre me preguntaba, ¿tienes fiebre? ¿Te duele la cabeza? Claro. Por la Por malaria. la malaria, claro. Y entonces yo dije, no, yo me siento perfectamente. Cuídate de los tigres, cuidado, sé Sí. qué. Y Wow. te digo entonces, como mi esposo no tenía comunicación, entonces él decide ir a Barranquilla. Él llama a mi casa, Enamorado. a mis padres y dice, yo voy. Entonces mi mamá le dice, no vayas porque ella está en la selva. Deja un mes que regrese al hospital para que tengas comunicación. Yo hablaba con mi mamá y mi papá por radio, por cartas, Wow. en cartas así. Entonces, bueno, por radio y había teléfono en mi casa y yo a veces llamaba por teléfono también. Entonces él dice, no, yo la busco. Dice él, no, y dice ella, no, hay que coger 3 aviones, hay que llegar a Bogotá, en un avión, porque en carro son 24 horas, Wow. y después hay que ir a una otra ciudad, otro departamento, son provincias, y después llegar allá y ella tiene que esperar. Y él dijo, no, 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 yo la busco.
como que para un dominicano, Sí, es como, hombre dominicano. sí, como que no es nada imposible Sí, para un es como, dominicano. tú sabes esta cosa, claro. Entonces él viajó y Wow. estuvo en Barranquilla con mi familia y por radio él luchó mucho para comunicarse conmigo. Al fin se comunicó con el hospital, pero el hospital dijo, es que nosotros no sabemos, tenemos una semana que no sabemos de ella, está muy adentro. Wow. Y él investigó cómo llegar allá, pero era muy difícil, que tenía que ir a Bogotá, luego coger otro avión hasta otro departamento que se llama el Meta, después otro avión y los aviones que llegan allá a donde yo estaba son aviones muy pesados, como de guerra. No eran los aviones livianos como los de avión. Eran Entonces, aviones diferentes, no eran comerciales. no, no, no. Se caen, Wow. en la selva se caen. Wow. Son aviones bien pesados. Entonces, no pudo, se le acabó su tiempo ya y tuvo que regresarse. Y entonces, Y yo supe después, cuando yo regresé a la selva, como a los 15 días, 20 días, cuando llamó mi mamá, me dice, ¿tú no sabes quién estuvo aquí? El dominicano. Busca. dominicano. Entonces, Wow, pero sí, yo esto tenía está mejor que una mucho, película. pero sí, una película de Sí. mucho que no hablaba con él ni nada. Y yo lo llamé y le dije, ¿qué hacía? ¿Por qué? Pero llamé por radio. Sí. Y entonces, y eso era difícil porque el señor que tenía un radio, este, él se comunicó en República Dominicana, ¿quién tenía radio? Y apareció uno en Santo Domingo. Mi esposo vivía en Santo Domingo. Uno en Santo Domingo y él lo fue a buscar. O sea, yo le di, entonces él se comunicó. Eso es impensable ahora mismo, señor. Porque el señor, Bonito. figúrate, qué difícil era. Wow. En Puerto Carreño, el señor del radio, aló, aló, dominicana, 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 aquí en Puerto Carreño, y acogió uno, aló, sí, sí, búsqueme a tal señor en tal sitio, mañana a las 4 de la tarde, cambio, y el otro, sí, entonces él estuvo al día siguiente a las 4 de la tarde, y entonces yo estuve, aló, aló, estuve en la selva, pero todo el mundo escuchaba, Sí, y a ver, nosotros no podíamos escuchar. Porque la familia del no había privacidad. no había privacidad y estaba la familia del señor del radio. Claro. Y yo, Ay, que estaba en la selva, ¿viste? mire. Yo imagino a la gente de que dile que sí. Sí, sí, sí. Wow. Y el hombre bravísimo y todo, pero seguro lo estaban escuchando, eso uno, digo, Wow. sí, Entonces, después de esta travesía de este hombre que demostró, señores, si alguien ha demostrado en la vida que está enamorado, es el esposo de usted. sí, sí. Entonces, después de toda esta travesía, ustedes se juntan y ¿cómo la convence de venir a República Dominicana? No, él, como estaba tan bravo, entonces yo dije, te voy a hacer la visita. Entonces yo vine a República Ok, Dominicana. Cuando terminé, o sea, estaba en yo vine, no recuerdo, no. Yo vine aquí de vacaciones en diciembre. ok. Yo vine para el 31 de diciembre, para 24 y 31, aquí llegué a República Dominicana. Entonces, conocí a Dominicana, conocí a su familia, es una familia muy numerosa, de 11 hijos, con la mamá estaba viva y una familia muy querida, muy, muy unida. Sí, ellos me atendieron muy bien y no me gustó mucho República Dominicana porque lo veía muy pequeño. Exacto. Ya después de Rusia, todo era pequeño realmente. Sí, y Bogotá, Y Bogotá como también. estuve en Bogotá, claro, y vinimos a Santiago y yo atrás de él y que, muéstrame los edificios, muéstrame los edificios. Santiago, que no. Y me llevó al Guacalito. Para acá, al Guacal era, y dije, sí, después me llevó por la universidad, por Pucamaima, Sí.
fue unos residenciales que tenían 4 pisos solamente. Sí. Y yo dije, ay, Dios mío, y al monumento. Y me subió en coche y yo pasé coche, eso sí me gustó Sí. muchísimo, pero como para vivir era muy pequeña y dije, no, es que uno no se va a desarrollar aquí. Yo tenía otra mentalidad. Sí, claro. Y él me dijo, no, vamos a casarnos y vamos a vivir 2 años aquí y luego nos vamos. 2 años, 3 años, cuando se calme o sea, el conflicto el conflicto armado que comenzaba y el narcotráfico y todo esto. Este, cuando, cuando ya se acaben 2, 3 años, nos vamos a vivir. Entonces, acepté y luego viajé a Colombia, terminé mi trabajo y vinimos y nos casamos aquí. Vino mi familia, toda mi familia, ¿Qué año fue? padre de mis hermanos, en el 85, Ok. 6. Ujú. Y ahí usted, desde esa época, vive aquí en República Dominicana. Sí, Esos 2 años se convirtieron en casi 40, ¿verdad? sí. Y la especialidad entonces la hizo aquí. Hice la especialidad aquí y ese fue uno de los motivos que también eh, me trajeron acá, que decidí venir a vivir, porque aquí las residencias médicas eh, no tienes que pagar, son gratuitas, te pagan es para Exacto. tú estar en la residencia y allá no, allá tú tienes que pagar. Wow. Ya, tú concursas, pero tú tienes que buscar un patrocinio. ¿Quién te va a patrocinar la especialidad? Porque es muy cara. Wow. Entonces, eso me llamó la atención también. Y también tenía esa mentalidad de inmediatamente entrar a la residencia. ¿Y por qué usted decidió Pero hacer medicina interna? siempre me ha gustado la medicina interna y los rusos me enseñaron mucho medicina interna. Ellos de un inicio decían que el paciente que llegara con algún problema le resolviera el problema, pero que le tenía que revisar revisarlo en su totalidad. O sea, es revisión por sistema. Exacto. Entonces ellos me enseñaron eso. Y cuando yo rotaba por medicina interna, allá se llama enfermedades internas. Ok. Enfermedades internas. Wow. Sí, y roté y me encantó. Me encantó mucho porque el paciente que llegaba con un dolor de barriga, por ejemplo, un dolor abdominal, ellos enseguida, vamos a resolverle el dolor abdominal, pero vamos a ver qué tienen los pulmones, qué tienen los riñones, que ya, en el sistema nervioso. Entonces, este, lo revisábamos todo. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Pero cuando estuve en la selva, me lo dudaba porque allá me gustaba la cirugía, porque allá el médico general hace cirugía. Ok. Porque como No había son, más médicos ni especialidades. sí, el país es muy extenso, ya, este, tiene 1.140.000 kilómetros cuadrados. Wow. Y ahí tiene 32 departamentos, que son provincias aquí. Y hay unas que están en los llanos orientales, que tiene 100.000 kilómetros cuadrados, una sola provincia. Entonces, la densidad es muy poca, son como 10 o 15 personas por Wow. kilómetro Muy cuadrado, bajito. pues muy bajito. Entonces, obligatoriamente tienen que, allá en Colombia, cuando estudias medicina, te dan mucha cirugía y el diploma es médico cirujano. Sí. Que eso ha generado confusión aquí cuando vienen Sí, a- pero es un médico general, médicos generales, entrenado en algunas cirugías, cirugías menores y ese tipo. cirugías menores. Sí, claro. Entonces cuando llegué de Rusia, tuve dificultad en eso, pero antes de comenzar la pasantía,
yo iba a hospitales donde tenía amigos que habíamos estudiado en el colegio y ellos me ayudaban. Y yo dije, pero ¿cómo tú haces una hernia? ¿Pero cómo tú haces una apendicitis? Y dije, vamos, yo te enseño. Y me enseñaban. Wow. Sí. Era Pero eso, la necesidad de la sí, época. sí. Y allá cuando estábamos en los llanos orientales y en la selva, el médico general que tiene 3 años, 4 años ya allá trabajando, entonces con ellos hacíamos la cirugía. Entonces ellos Wow. nos enseñaban. Entonces me gustaba mucho la cirugía. Pero cuando llegué aquí vi que aquí como que la cirugía no era para mujer en ese entonces, Era otra. como que era otra época. Entonces, este, como que no, que era difícil. Yo pregunté por cirugía. No, el Cabral iba y tiene cirujano, pero es para hombres, no hay mujeres. Eso no, vas a pasar mucho trabajo. Entonces, concursé en el Estrella Ureña. O sea, yo busqué el nombramiento en el Estrella Ureña antes, yo hice la pasantía aquí otra vez, Sí, hubo que hacer pasantía. porque tenía que revalidar el título, lo revalidé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Allá presenté exámenes Wow. y revalidé el título y la pasantía, hice pasantía y luego pude conseguir un nombramiento en el Estrella Ureña y a los pocos meses de estar como médico general, entonces concursé, venía el concurso y concursé. Oh, ¿en qué año usted sale de la especialidad? Concursé, ¿En qué año sale de la especialidad? en los años 92, 92. sí. Yo salí Sí. con Bianna Curi, con Mercader, Iván, Iván. sí, eran mis compañeros, y María Rodríguez. Ok, entonces, fue una época donde había muchas mujeres en el Seguro Social haciendo medicina interna. No habían tantas Ah. mujeres. Ese año fue 3 mujeres y un hombre. Pero fue un año que la mayoría eran mujeres. Sí, en ese año. Oh, increíble. Y ahora es lo Sí, normal. Lo porque, normal es que cada 10 residentes, 8 sean mujeres también. sí, Pero en esa época no era tan común que en un año vieron más mujeres que hombres. exacto, Sí, sí. pues yo creo que ahí se cambiaron los paradigmas. Uy, sí. Entonces, desde que se graduó, pudo como, insertarse a nivel laboral fácil aquí en República Dominicana. O sea, Sí, claro, claro, enseguida. Ahí, uno solicita la pasantía de posgrado de 2 años porque el presidente Estrella Ureña era de un hospital de la Seguridad Social del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Entonces, inmediatamente después que terminabas la residencia, em, te daban la pasantía de posgrado por 2 años, inmediatamente, sí. wow. Y entonces, Sí, cuando usted decide ya ejercer la medicina aquí en República Dominicana, ya para ese entonces ya usted no tenía planes de regresar. no, ya no, ya tenía hijos, o sea, ya, no, ya después que me caso, tengo mi primer hijo, después de la residencia, quedé embarazada, tuve a Dirsa Sí. y luego cuando terminé tuve mi tercera hija, Ok, pues usted tuvo los 3 hijos. tres hijos en ese un periodo muy corto realmente. Es No bueno. tan corto, pero sí, había que hacerlo, porque, Y una parte que mucha gente conoce de usted, pero quiero resaltar, es su impacto en la docencia. ah, Y yo soy fruto de eso y tengo que decirlo públicamente. Usted está en mi tope de mis personas favoritas en la carrera de medicina y que más me inspiró. Y hay muchas razones, pero como este podcast no se trata de mí, después cuando se trate de mí, le voy a dar su payola a la doctora también. sí. ¿Cómo se atrae a la docencia y en qué universidades dio clases? Sabes que la docencia me ha gustado desde pequeña, porque cuando estaba haciendo el bachillerato en Colombia, hubo en una ocasión que di clases nocturnas para mayores, alfabetizando a mayores.
Era un programa que tenía el colegio donde estudié. Y a mí me gustaba ir de noche a darle clase a los adultos. Y también mi padre también fue profesor de, de campesinos. Ok. Después que él se jubiló muy joven. Él también tuvo esa oportunidad y le decían el profesor. Ok. Bueno, él fue profesor desde joven también con sus sindicatos y todo Sí, eso, claro un que sí. líder. Porque era muy diferente a los líderes políticos de la época. Claro, eh, eran muy estudiosos. y se enfocaba mucho más en la cultura, en los conocimientos, más que Sí, en tirar piedras, que eso es lo que la gente asume actualmente. De lo que yo entiendo que es una deriva de lo que es el sí, sindicato actualmente. sí, no, no, esto era mucho estudio. ¿Sabes Así qué? es. Sí, De hecho, aquí en República Dominicana está la experiencia de un expresidente que duró muy poco, que fue Juan Bosch, que es uno de los partidos que fundó. La gente para ser miembro de ese partido tenía que cumplir con una serie de estudios y eran muy famosos por eso. Luego sus líderes políticos prefirieron masificar y sí, dejaron el estudio al lado, pero así era en la época que se sí, hacía la política. época era así. Eh, Entonces, me gustaba la docencia desde muy joven y quería impartir clases y primero comencé pues en UTESA, Sí. en la Universidad de UTESA. Ya este año voy a tener 30 años Wow. allá. Luego el maestro, el doctor Castillo, Luis José Castillo, que fue el coordinador de nosotras en la residencia, él nos invita a las clases en Pucamaima de semiología. Entonces, en Pucamaima también impartí clases por muchos años. Wow. Pero tengo que reconocer eso, una de las cosas que me enamoró de la semiología era la forma en la que usted lo daba, porque el libro no es muy amigable. No, Si hay pocos libros amigables para estudiar biología es Suros, pero sí, en la forma en que usted nos daba las clases, aunque usted me dio muchas clases, amigo, usted me dio fisiología. fisiología, que la amé, mi materia favorita realmente fue la fisia, Sí, yo y hubo una también. sola que odié, que tengo que decírselo ahora, pero no era por usted, era por la hora. Era inmunología a la 1 de la tarde. Cualquiera, ¿tú sabes lo que tú coges de inmunología con aura? Bien. Sí, Pues, tan. pero esa clase fue, con usted, todas las clases que yo he encontrado las tomaba. Mm. Y se lo agradezco muchísimo realmente porque ya yo tengo 13 años dando clases y uno no sabe el impacto que uno puede generar en las siguientes generaciones. Claro. O sea, de verdad que se lo agradezco y usted me inspiró muchísimo y la gente tiene que saberlo eso. ¿Sabes que di inmunología en la Universidad ISA? Sí, Pero una maestría de, de sí, veterinarios, pero eran mayores. sí, Ellos estaban en una maestría de reproducción animal wow. y necesitaban inmunología, porque tenían que saber el sistema inmune, como Es que todo sí, está eso. bien para eso. Iba, pero pasé mucho trabajo con esos adultos. Claro, Porque lógico. cuando yo comenzaba a hablar de linfocitos T y de linfocitos y linfocitos B y de anticuerpos, y yo iba y me decían, espere, doctora, las cosas no son así, tiene que ir despacio. Ah, Tenía alumnos, claro. sí, yo estaba mucho más joven y ellos eran como de 60 años, 70. Wow. Sí, ellos están en reproducción animal muy, muy, muy Pues bueno. bueno, O sea, ellos, honestamente, la inmunología es una materia que es muy interesante realmente, pero no es la materia más divertida de tu ver. no. Definitivamente, pero eso tenía que decírselo. Y su papel en la residencia, porque usted tiene muchos años trabajando en la residencia Voy, del presidente Estrella Ureña. sí, ya estoy pensionada. Ya yo estoy Sí. pensionada de la Estrella Ureña.
A veces le doy apoyo porque ellos siempre me llaman. Sí. Sí, yo le agradezco mucho a Dios que me permitió coordinar la residencia de medicina interna del presidente Estrella Ureña durante 11 años. Wow. Entonces, y también agradezco porque pude contribuir directamente con la formación integral de los médicos internistas de la residencia. Y para mí fue un gran reto, porque tú sabes que la residencia de medicina interna del presidente Estrella Ureña es una academia muy buena, de Bastante. mucho prestigio a nivel nacional, donde esos muchachos concursan, ellos ganan los primeros lugares siempre, entonces tiene su sitial en República Dominicana. Y fue un gran reto, ya, pero uno se empodera, ¿no? Se empodera y con el compromiso de, de ayudar a la formación Así de es. los muchachos. Hay una parte de su vida que quisiera resaltar en este episodio, y es cuando usted fue presidenta de Adomain. Eso es algo muy importante para nosotros, que las generaciones de médicos jóvenes, Adomain ahora mismo, doctora, tiene más de 300 miembros. Y cuando uno va a las actividades se sorprende de ver tantas caras que antes se conocían todos, pero Sí, antes éramos ahora es muy difícil. pocas, pero ahora, uy, no, y con tantas residencias de medicina interna en la región, Muchas. sí, Entonces, mucho. Em, yo fui presidenta de Adomein en el 2002-2003. Se llamaba la Sociedad de Medicina Interna Regional Norte. ¿Ya? En, en ese año me tocó organizar el congreso, séptimo congreso wow, de la Sociedad de Medicina Interna. Lo, lo hicimos en un hotel en Puerto Plata, en Cofresí, en un hotel Sun Village de Cofresí. Sí. ese era Puerto Plata Village después. Ujú. Sí, que ahí tenía un solo salón, yo lo recuerdo, pero después ese hotel lo cerraron hace un tiempo. Sí. ¿Y Bueno, cómo han organizado un con- congreso en ese tiempo, doctora? Porque mire, estamos abocados en la organización del próximo congreso que tendremos en septiembre y no es fácil. no es fácil. Pero para ustedes será mucho más complicado porque ahora nosotros contratamos un tour operador que nos ayuda con la logística. Sí, pero Pero ¿cómo era en ese tiempo? en ese tiempo nosotros lo hacíamos todo. Yo tuve una directiva que me ayudó mucho. Tenía de vicepresidenta, era Teresita Guava, Ah, ok. y a ella le entregó la presidencia en el 2003, 2004. De secretario era mm, Quesada, José Quesada, y tenía mucha gente que me ayudaba. Una internista que sentí mucho su fallecimiento, Jocelyn López, López, claro. ella me ayudó mucho. El doctor Santana, Sí, doctor. Domingo me ayudaba también. Muchas personas me ayudaban. Los pasados presidentes también colaboraban mucho. Entonces, Miguel Hernández era como mi hijo en la residencia. Yo Sí, fui su R4 de Miguel Hernández sí. y él me ayudó muchísimo. Por, pero para yo organizar ese congreso, yo iba de clínicas en clínicas, buscando los internistas y directamente le llevaba la invitación al congreso. Y, eh, ellos, y que pagaran, ¿verdad? Que buscaran su patrocinio. Sí. Y en ese entonces los laboratorios no te pagaban como ahora, que ellos buscan a sus médicos. No, ellos aportaban a la sociedad, Ok. pero no a los médicos.
Sí, ellos sí patrocinan, sí pagaban los paquetes para poder estar como parte de los Sí, sí, patrocinadores, pero a pero la, no apoyaban los pero a la médicos sociedad, específicamente. sí. Entonces nosotros íbamos de clínica en clínica y Miguel me ayudaba siempre. Siempre yo llamaba a Miguel, vámonos para Corominas y allá buscábamos todos los internos y los comprometíamos. Y vámonos ahora para el materno y íbamos a todas las clínicas. Fuimos a los pueblos, a Mao, a muchos pueblos fuimos. Wow. En La Vega, en Moca, eh, Y íbamos, eso que antes invitamos, eran menos, eran menos, sí, pero no era fácil. no fue fácil. ¿Y cómo ustedes? Pero Porque yo le digo a la gente que me pregunta sobre mi experiencia actual como presidente de Adomen, y quizá una de las cosas más difíciles y que no se ve, y por eso quiero siempre traerlos a ustedes y que hablen de su experiencia, es como eso nos limita en nuestro propio ejercicio profesional, porque cuando uno sale a representar a Domain, tú dejas de dar consultas. claro, Tú te descuidas muchas veces de uy, tu propia sí, familia la y todo eso. consulta privada, uno se descuida del hospital, de la docencia. O sea, llegaba en la noche a hacer cartas. Uno mismo hacía todas las cartas porque no teníamos secretaria. Y todo el papeleo y todo. Y además no había oficina. En la oficina era el baúl del carro. Wow. Entonces en el baúl del carro uno tenía una cajita de cartón y ahí estaban todos los documentos de Adomain. Wow. Eso era entonces bien Yo, difícil. yo creo que nuestras generaciones tienen que agradecerles a ustedes muchísimo. Y los que vengan, yo espero que Domain siga avanzando como lo ha hecho hasta ahora, porque uno está sobre hombros de gigantes. Para mí ha sido mucho más sencillo, porque yo encontré una sociedad súper fuerte, súper organizada. Toda la experiencia de ustedes se fue acumulando para llegar a lo que tenemos actualmente. Y de verdad que estoy maravillado cada vez que Bueno, hablo de esa experiencia. También he hablado con Curi, que vivió experiencias muy similares también. Y yo creo que las generaciones tienen que saber y valorar lo que tenemos, no darlo por sentado. claro. Y sí, y en ese año era un solo año. O sea, no era Ahora son dos. tan difícil. O sea, después son dos, pero nosotros era un año dedicado a la sociedad. Pero después tú tienes tu recompensa, porque Sí, la sociedad también te galardona con premios, así el es. clínico del año. Sí, yo creo sí, y lo he aprendido Te da- viéndolos a ustedes y siguiendo sus ejemplos, que uno no puede hacer las cosas esperando tener ninguna recompensa ni retribución, sino por el deber, porque yo creo Claro, que es lo que nos toca. Y usted hizo porque le tocaba, era su momento y usted asumió sus retos. Y yo creo que nuestra generación también tiene que dar un paso al frente actualmente. Y los médicos, y por eso lo invito a todos los médicos jóvenes, vengan, acérquense a la sociedad, porque fue lo mismo que ustedes hicieron. claro, Nadie fue a buscarlo a la casa, ustedes se acercaron y no, mostraron la claro. disposición. A Y yo, a todos, sí, no solamente lo del Cabral a todo el mundo. sí. Y también, como la doctora Curi y la doctora Botrer, nosotros queríamos integrar los dos grandes hospitales Lo que lograron. habían para lograrlo, porque con el Cabral nosotros nos hicimos amigos de todos los internistas, somos amigos de Así es. todos ellos, integramos los dos Y algo hospitales. que no se ve, por ejemplo, siempre hay ese, esa competitividad que yo creo que es saludable, de yo soy de este hospital o tú eres de otro, porque también es como nuestra casa. Los que nos graduamos de un hospital siempre queremos nuestra casa, nuestra alma mater. Pero yo creo que todos somos internistas, al fin y al cabo. Y por eso cuando uno va a los eventos de Adumen, no se siente, gracias al trabajo que ustedes hicieron, esa diferencia. Nadie sabe quién es del seguro, quién es del Cabral, sino que todos estamos compartiendo. Claro, Y de la verdad que quiero, claro, y que todas las escuelas exactamente, son excelentes, pero exactamente. por qué esa rivalidad? No, No tiene pues sentido. así. Sabemos que la residencia del Cabral Ibaer es una residencia excelente,
Pero la de la Estrella Ureña, nosotros con el tiempo demostramos que también tenía su excelencia. Y estamos viendo cómo los hospitales privados en Santiago han Fue han creciendo y crecido muchísimo. ahora Residencias muy con las buenas. residencias, que todos son excelentes. De hecho, ahora Como pasó que- algo interesantísimo en el simposio de residentes y fue que por primera vez participaron 2 escuelas de Sí. Puerto Plata Uy, y las 2 ganaron. Fueron unas ganaron. presentaciones Sí, espectaculares. Entonces nosotros de verdad que bueno, estamos muy contentos la con academia es muy buena en el Cibao. así Son es. excelentes. Entonces, doctora, de verdad que quiero agradecerle por compartir esa historia que después tenemos que sentarnos, Dirsa, a hacer ese libro o hacer la serie. Yo quiero estar ahí cuando estén grabándola, de cómo usted y su esposo llegaron a esta gran travesía. Yo sé que a la gente le va a encantar esa parte de la historia también. ¿Sabes una cosa importante también? Este, en el Hospital Presidente Estrella Ureña, que trabajé con en atención integral al VIH. Y eso también es muy gratificante. Yo Eh, estuve como 15 años wow. encargada del Departamento de Atención Integral. Igual que el doctor Es- Mejía Ortiz en el Cabral Ibáez. sí. Los dos hospitales de tercer nivel tenían un internista, o sea, el doctor Mejía Ortiz y yo allá en el Estrella Ureña. Increíble. Entonces, eso es muy gratificante y eso, ver los pacientes cuando llegan todos en malas condiciones, con enfermedades oportunistas, con un sistema inmunológico muy deprimido, con una carga viral muy alta. Y luego cuando tú los atiendes a los 6 meses, tú verlos completamente asintomáticos, llenos de vida, con unas ganas de trabajar, de vivir. Wow. Eso es muy, muy Es de las cosas más gratificante. gratificantes, Sí, exactamente. Ahora terminando, hábleme un poquito de su familia, de sus hijos y de cómo ha crecido esa familia. sí, 3 hijos. Sí, El primero, Néstor, o sea, el primero es varón, Néstor. Él se dedicó le gustó mucho las ingenierías y ahora le gusta mucho este, lo que son los negocios. Tiene una agencia de viaje, hace tour a Colombia. Vámonos, ¿cuándo nos vamos? sí, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Vamos en un tour, sí. Sí. Y Dirsa, la segunda internista, que desde el vientre de su madre, ella pertenece a la residencia de medicina interna. Sí, porque nació en la residencia, esa parte no me la dijo. Residencia, nació en la residencia y sí, agradezco mucho. Yo siempre a Dios le agradezco mucho por la vida de ella, Sí, de Dirsa, por tenerla a nosotros en la familia, una muchachita con un corazón muy noble así y es. muy bondadoso. Sí, y mi última niña es Astrid, que ella que se fue por las artes. Ella estudió comunicación social en Pucamaima y en España estudió artes escénicas. Wow. Sí, trabaja en Pucamaima y tiene su escuela de teatro. Sí, para que todo el que quiera, Utopía, exacto, tenemos que poner aquí un cintillo de utopía. utopía. Vamos a darle este patrocinio. Sí, sí, sí. No, muy bien. Usted sabe que me encanta ver cómo usted y Dirza van juntos a las actividades. Y este episodio, que usted no lo sabe, pero tengo que decírselo ahora, qué sorpresa. Es el episodio especial del Día de las Madres. Porque para mí la medicina usted es mi mamá, entonces quise ponerla aquí. Ay, qué Porque, bueno. aunque estamos grabando esto mucho antes, feliz Día de las Madres. Sí. No por mí solamente, sino por toda la gente a la que usted ha impactado y sé que para sus hijos también, pero esos hijos postizos que usted ha ido criando a lo largo de los años, yo sé que sentimos todo lo mismo. Gracias por haberme Sí, acompañado aquí. gracias. No, y felicitar, yo en estos momentos también felicito a todas las madres de Adomén, que son como figuras de valentía y Así es. fortaleza. Así es. Ya.
y a todas las madres dominicanas y colombianas también. Que disfruten este mes y que se dejen atender, que ellas no atiendan a nadie, sino que ellas se dejen atender. A los hijos que dejen de estar regalando vasos y platos y paila. A mí, Lleven a su mamá a un spa, a un crucero, cosas así. yo también decía así, a mí no me regalen nada de la casa, regálenme para mí. Así es. Claro. Doctor, entonces muchas gracias por haberme acompañado. Ay, gracias a ti por la invitación. Estoy muy, muy feliz de haberla tenido y la verdad creo que voy a atesorar esta conversación en mi corazón para todo el resto de mi vida, que espero que sea muy largo, porque tengo 43 años. No, te Y a deseamos ustedes, mucha salud, gracias. bienestar. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en el 10º episodio del especial del Día de las Madres del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Díganme en los comentarios qué les pareció esta historia de amor tan interesante de la doctora y si quieren que hagamos un episodio especial solo con historia de amor, ¿verdad? Gracias por estar ahí, denle like si les gustó este video, suscríbanse al canal, ya estamos avanzando muchísimo y creciendo mucho en este canal de Adomain. Además, gracias a nuestros patrocinadores que siempre están ahí con nosotros. Y nos encontramos en el episodio número 11, el próximo, de este podcast de Adomain. Bye bye.